Masters of the Universe. Este 2026, Amazon, MGM Studios y principalmente Mattel Studios decidieron que ya no se vendían juguetes de He-Man. Eh, perdón. Decidieron traer a esta época a los legendarios amos del universo y toda su mitología, apelando a la nostalgia de aquellos niños ochenteros que ahora son adultos con poder adquisitivo. Ahora sí, esta es una historia de origen y todo empieza en Eternia, donde vemos la infancia del príncipe Adam y cómo es que llega el temido Skeletor a dominar el planeta. Adam es enviado a la Tierra, donde crece queriendo convencer a quien se encuentre que él viene de otro planeta y necesita encontrar la espada que perdió en su viaje a la Tierra. Esta nueva versión va directo a Eternia, pasa por la Tierra y de regreso a Eternia. Y esto porque gracias a la tecnología de hoy en día es más fácil crear estos escenarios, además de que la producción contó con un presupuesto aproximado de $170 millones. O sea, ahora sí había billete para hacer algo bien. Hay presentación de la mayoría de los personajes, desde los Reyes de Eternia, el Príncipe Adam, su amiga y compañera de estudios Tila, Duncan, el entrenador y padre de Tila. Incluso al principio conocemos de cachorro al tigre verde Creech. Y es en el primer acto donde aparece Skeletor. Es decir, nos presentan a casi todos los personajes de este universo y establece sus bases y reglas. Esto es muy bueno para las nuevas generaciones que quieren captar. He-Man y los amos del universo. Estrenada en 1987, bajo el cobijo de la legendaria y ya decadente productora Cannon Films, Masters of the Universe, dirigida por Gary Goddard, permanece como uno de los artefactos más fascinantes, fallidos y extrañamente entrañables del cine de fantasía de finales de los 80. Concebida originalmente para capitalizar el éxito masivo de la línea de juguetes de Mattel y la serie animada de Filmation, la película terminó distanciándose de sus raíces de espada y brujería debido a severas limitaciones presupuestarias, trasladando la mayor parte de la acción al planeta Tierra. Las costuras de un guión apresurado que no supo entender la escala de su propia mitología. Uno de los puntos más debatidos y críticamente interesantes de la película es cómo gestiona la transición de sus personajes del lienzo animado a la acción real. El film toma la torpe, aunque económicamente motivada, decisión de despojar a Eternia de su protagonismo visual durante el primer acto. Además que nunca se presentan a los personajes, asumiendo que la audiencia ya los conocía. Por un lado, los aliados nativos de Eternia se reducen drásticamente. La ausencia de figuras clave como Battle Cat o Man at Arms, con su armadura tecnológica clásica, se compensa con la introducción de Gildor, un creador de llaves cósmicas que funciona más como un recurso de guión con alivio cómico. Al cruzar el portal hacia la Tierra, la narrativa comete el error crítico de desviar el foco de atención hacia dos adolescentes terrenales, Julie y Kevin, totalmente inútiles. Esta decisión diluye la rica cosmología de la franquicia. ¡Yo soy He-Man! Pero hablemos de Adam / He-Man. Desde que es pequeño no se le ven muchas habilidades ni de combate ni de que sea muy inteligente. Sin embargo, es el hijo del rey y pues ni modo, hay que aguantarlo. Y es más un alivio cómico, línea que sigue ya de mayor en la tierra, donde no tiene ningún poder y tiene que vivir como un simple terrícola hasta que por la magia del guión encuentra su espada. Un dato curioso es que nunca le dicen He-Man y esto lo resuelven de una manera graciosa al final de la película. He-Man y los amos del universo. El héroe He-Man, el hombre más poderoso del universo. Desde una perspectiva puramente estética y física, Lundgren es una elección impecable. Su imponente presencia evoca de inmediato las ilustraciones de fantasía de Frank Frazetta. Sin embargo, el guión comete el error conceptual de presentarlo directamente como He-Man, omitiendo por completo a su alter ego, el príncipe Adam.
Esta omisión no es menor. Al eliminar la dualidad entre la vulnerabilidad del príncipe y la omnipotencia del héroe, el personaje carece de un arco de desarrollo interno. A nivel crítico, esto transforma al protagonista en una figura plana que reacciona ante el peligro, en lugar de evolucionar a través de él. Su carisma descansa enteramente en el físico del actor y ya, dejando la carga dramática de la película suspendida, además de unos diálogos paupérrimos. ¡Yo soy He-Man! Ahora hablemos de Skeletor. Este es tal vez el mejor personaje de la historia. Un ser despiadado, con una máscara de calavera y unos músculos que desentonan, pero que al mismo tiempo lo hacen ver fuerte e invencible. Y lo principal, con un sentido del humor negro y sarcástico. Cada que aparece es para robarse la escena. Hace una divertida mancuerna con Evelyn, la hechicera y compañera de fechorías. Lo interesante es que también con Adam, que también está en tono cómico pero más tontarrón, y juntos tienen muy buenas escenas. He-Man y los amos del universo. Si He-Man es el centro visual de la película, Skeletor es, sin lugar a dudas, su alma artística. El Señor de la Destrucción funciona y mantiene la película por encima de su naturaleza de serie B. Con un trasfondo profundamente teatral, se decide ignorar el tono caricaturesco de la serie animada para entregar a un villano shakespeariano, obsesionado con el poder absoluto y la divinidad. A través de un maquillaje prostético extraordinario que no oculta su expresividad, Skeletor domina cada escena con una mezcla de sadismo y elocuencia. Es un villano monumental atrapado en una producción que, desafortunadamente, no siempre estuvo a su altura. ¡Yo soy He-Man! Y es que es eso, una película que no pretende otra cosa más que ser divertida, presentar un universo y apelar a la nostalgia. Cuenta con todos los elementos que quieren ver los fans. La transformación de Adam a He-Man con la espada, los compañeros de batalla como Fisto, Ranman, Trapjaw, Mechanic, y esas escenas de pelea están muy bien hechas. Y lo que no puede faltar, el famoso grito de He-Man. ¡Ya tengo el poder! Y al final, el consejo de Orco. Todo está ahí. Fanservice a más no poder. Incluso hay un cameo por ahí del mismísimo Dolph Lundgren. He-Man y los amos del universo. Críticamente, el guión sufre de una alarmante falta de cohesión tonal. Los momentos de genuina oscuridad y opulencia visual en Eternia chocan de frente con escenas humorísticas mal envejecidas en la Tierra. La narrativa se estanca en el segundo acto en una sucesión de tiroteos con armas láser en calles desiertas y tiendas de música, lo que evidencia la falta de presupuesto para recrear los parajes de Eternia. El final, como es lógico, es la batalla entre He-Man y Skeletor, que resulta sorprendentemente buena, con una bien pensada coreografía, lo que lleva a pensar si no hubieran podido hacer más con respecto a los enfrentamientos entre los dos en Eternia. A pesar de sus evidentes fallas narrativas, sus diálogos acartonados y su ritmo irregular, Masters of the Universe merece ser rescatada por Skeletor y la banda sonora de Bill Conti, que dota de una dignidad inesperada a la función. ¡Yo soy He-Man! Ahora, la decisión de cuál es mejor está en ustedes. ¿Cuál prefieren? ¿La versión de los 80s o esta nueva versión del 2026? Dejen sus comentarios, su like, hypeen el video y que gane la mejor versión. ¡Ya tengo el poder! Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.